Buenos días a todos. Queremos agradecerles la presencia en esta reunión. Hay mucha gente amiga, conocida, de todas las instituciones con las cuales trabajamos, con las que hacemos sociedad para promover el comercio internacional. Esta es una actividad inédita. Nunca Direcon ProChile había presentado el calendario de actividades y ustedes se preguntarán por qué lo hacemos por primera vez. Y es que cuando uno hace cuentas obligado por la accountability público, llegamos a descubrir que el año pasado hubo más de 498 actividades de promoción de exportaciones en el mundo y que este año vamos a superar las 600 y tienen tanto peso y relevancia que nos parece que es importante contárselas, abrir las oportunidades, abrir las puertas y sumar a todos los actores posibles a estos esfuerzos. Así que dejo con ustedes al director general, Andrés Rebolledo. Hicimos una selfie con el subdirector de ProChile. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Un saludo a todos que nos acompañan de la Direcon en sus distintas divisiones, distintas direcciones, a nuestros colegas amigos del resto de la Cancillería. Voy a evitar el error que siempre nos dicen que decimos la Direcon cuando decimos de la Cancillería, cuando nosotros somos de la Cancillería. Por lo tanto, del resto de la Cancillería, muchas gracias por acompañarnos, compañeros de la Cancillería. Gracias por acompañarnos también algunos representantes de la prensa en una mañana donde hubo mucha competencia porque hay actividades muy interesantes, entre otros el ministro de Hacienda de Argentina, así que se pueden ustedes imaginar que no hay cómo. Y también, bueno, sobre todo a quienes trabajan habitualmente con nosotros, representantes de distintos gremios empresariales, de distintas empresas, que son con quienes nosotros desarrollamos nuestra agenda en el día a día, y básicamente con quienes trabajamos codo a codo y que da cuenta de la labor y el centro de la misión de nuestra institución. Como decía Jenny, esta es una actividad efectivamente inédita, la hacemos por primera vez, esperamos que marque alguna seña respecto a una actividad que podamos ir replicando en el tiempo. Y la verdad es que responde y surge de una conversación interna, la verdad, y de una manera bastante espontánea. Cuando el año pasado, y esto quizás un poco la anécdota, cuando el año pasado hicimos nuestra reunión de coordinación, de coordinación entre los directores, en fin, entre el equipo directivo de la Direcon, negociaciones, ProChile, para organizar el año, ¿no? Que uno hace estas planificaciones habitualmente. La verdad es que entre todos nos dimos cuenta, a propósito de lo que cada uno iba reflejando de lo que era su propia agenda, nos dimos cuenta que lo que teníamos al frente era súper potente, era importante sacarlo de esa sala donde estábamos teniendo esa reunión de coordinación, porque básicamente en la fotografía que ustedes van a ver algunas cosas ahí y probablemente en varias de ellas se van a reflejar ustedes mismos porque varias de las actividades, todas las actividades son ejecutadas por los profesionales de la propia Direcon, de ProChile, y donde participan además representantes del sector privado. Pero como digo, en esa reunión, al ver y tratar de coordinar las agendas fundamentalmente, así surge esta conversación y esta reunión en esta mañana, y por lo tanto tratar de no tocarnos en las actividades que cada uno teníamos, en fin, lo que uno hace habitualmente cuando son varias divisiones de una determinada organización, nos dimos cuenta que efectivamente había allí un material muy importante y que nos parecía que había que socializarlo, que había que visibilizarlo. Sinceramente, primero da cuenta de lo que hace esta institución a lo largo del año y en este caso en particular quisimos hacerlo ahora al inicio de lo que es el año normal laboral en Chile, que es marzo, para, como digo, indicarles las actividades que tenemos, el sentido de estas actividades y sobre todo también que ustedes puedan reflejar allí sus propios intereses y su propia participación en lo que se refiere a cada una de vuestras áreas donde ustedes están trabajando. En ese sentido, lo primero que quisiera indicarles que efectivamente, más allá de las actividades propiamente tal,
lo que va a conducir la gestión de la Direcon y de la política de relaciones económicas internacionales este año son básicamente 4 o 5 prioridades fundamentales que dan cuenta de la política exterior y de la política comercial, que, como digo, es lo que guiará las acciones en lo específico durante el año en Chile y en el resto del mundo. Y hago este énfasis porque, por cierto, la mayor cantidad de nuestras acciones son fuera de Chile, pero también una porción importante, relevante, y a la luz de cómo hoy día funciona más el mundo y cómo se interrelacionan estos temas y esta agenda, cada vez más importante también desplegar esas acciones en nuestro país. Nosotros tenemos además una presencia en las 15 regiones por la vía de las oficinas comerciales de ProChile, y por lo tanto también ahí tenemos necesariamente una acción en terreno en ese sentido bien importante. En primer lugar, la prioridad que responde a un concepto más amplio que lo que es la política comercial propiamente tal, que tiene que ver con las opciones de política exterior de nuestro gobierno, tiene que ver con seguir profundizando nuestra acción en América Latina. Y allí nosotros, en lo que se refiere a los temas económicos comerciales, tenemos varias expresiones de este tema. Por cierto que tenemos acuerdos hace muchos años bilaterales con todos los países de América Latina, pero quizás el elemento central, y que cuando veamos las acciones y las actividades en lo específico va a resaltar respecto a lo que significa nuestra actividad este año, probablemente el eje en ese sentido va a ser nuestra actividad y nuestra acción a partir de nuestra participación en la Alianza del Pacífico, que es esta agrupación de países, este proyecto económico comercial que convoca a México, Colombia, Perú y Chile, y que ha tenido un avance muy sustantivo en los últimos años, y que de la perspectiva de la posibilidad de estrechar lazos económicos y comerciales para nuestro país, la verdad es un proyecto muy significativo, muy importante. Nosotros hemos trabajado, como digo, desde que llegamos al gobierno de manera intensa, muy comprometida con este proyecto. El hito fundamental en ese sentido este año será, adelantando algunas de las informaciones que compartiremos con ustedes, el hito fundamental será este año en relación a eso, a la Alianza del Pacífico. A partir del 1 de julio de este año, Chile pasará a presidir la Alianza del Pacífico durante un año, y por lo tanto, en torno a esa acción, a ese compromiso, habrá muchas actividades en torno, como digo, a la asunción cuando sumamos la conducción del proceso, y ahí tenemos varias acciones de promoción de exportaciones, en fin, y durante el año, que es básicamente de julio a julio del siguiente año. Pero también relacionado con ello, un esfuerzo importante que hemos hecho los últimos par de años, que tiene que ver con tratar de acercar, y esto va más allá de acciones específicas, labores específicas en materia de promoción, en fin, sino que en una mirada más estratégica desde el punto de vista de nuestra inserción en la región, de acercar distintos proyectos regionales que hoy día particularmente conviven en América del Sur, donde nosotros hemos llevado una propuesta, una idea, y hoy día estamos muy cerca incluso de comenzar a desarrollar una agenda de trabajo respecto a la posibilidad que la Alianza del Pacífico converse con el resto de la región, converse con otros subgrupos regionales, particularmente Mercosur. Hemos tenido ya algunas reuniones y probablemente pronto tendremos también noticias importantes en ese sentido, como digo, donde la etapa en la que ya estamos en ese planteamiento respecto a acercar y hacer un diálogo en la región y converger en aquellos elementos que sea posible en materia comercial, generar una agenda de trabajo concreta, que es en la etapa en que hoy día estamos en torno a ese planteamiento de la convergencia en la región. En segundo lugar, una segunda prioridad en materia de negociaciones comerciales, de inserción, que ha sido parte, diría yo, del sello de la historia de la política comercial de Chile en los últimos 25 años, tiene que ver con nuestra inserción, nuestra participación y nuestro, si me permiten la expresión, nuestro activismo en el Asia. Allí tenemos una agenda muy prolífera, con muchas acciones, con muchos acuerdos, y tenemos todavía una agenda por desarrollar, y este año varias de las cosas que se van a desarrollar en el mundo también van a, desde el punto de vista de nuestras acciones de política comercial, van a acontecer en la región asiática, en países asiáticos. De hecho, una expresión de eso en nuestro país, que no es necesariamente solamente Asia, pero es el Pacífico,
y que probablemente marcará, de hecho, también una parte fundamental de la agenda de esta institución durante este año, será el proceso de aprobación del TPP, del Acuerdo Transpacífico, que, como digo, para nosotros básicamente da cuenta de lo que ha sido la política de Chile a lo largo de los años en relación a nuestra inserción en la región asiática y la importancia que tiene para nosotros desde el punto de vista comercial y económico esta región, y en esa perspectiva ese acuerdo. Sin duda que en ese sentido el TPP será un elemento de agenda muy importante que nos acompañará durante varios meses de manera intensa en nuestra gestión en la dirección económica. Además, en materia de negociaciones comerciales, apertura de mercado, desde la perspectiva más tradicional de lo que es nuestra agenda de negociaciones comerciales, nosotros seguimos insistiendo y tratando de abrir nuevas fronteras en materia de socios comerciales en el mundo, y seguiremos, por lo tanto, persistiremos en la idea de, ojalá, vincularnos con socios desde el punto de vista de los flujos comerciales tan relevantes para nuestro país, como por ejemplo es Rusia, que es uno de los países y uno de los mercados dinámicos, más allá que la coyuntura durante el año pasado fue muy compleja desde el punto de vista económico, desde la perspectiva de cómo uno puede proyectar, sobre todo y en particular, un sector muy dinámico, que donde está probablemente uno de los potenciales mayores desde el punto de vista de la exportación, que son el rubro alimentos en general, mercados como el ruso para eso y para ese desarrollo, para esa proyección, son fundamentales. Y hago ese énfasis porque a la luz de, y aquí un pequeño pie de página, aprovechar este planteamiento, a la luz de lo que está y lo que viene pasando en los últimos años en materia de comercio exterior, particularmente en la evolución de nuestras exportaciones en el año 2015, efectivamente la posibilidad de persistir en la exportación de alimentos en general, sin duda, va a ser un fundamento importante de desarrollo de nuestro sector exportador en los próximos años. Y probablemente ahí nosotros concentraremos también, como consecuencia de lo mismo, acciones importantes y una prioridad significativa en materia de nuestra labor en relación particularmente a la promoción de exportación. Por último, una cuarta prioridad genérica, pero que da cuenta del Estado también y el estatus más bien de la política comercial de Chile, y que tiene que ver con, más allá de que tengamos todavía una agenda a la vista, de punto de vista de nuevas negociaciones, nuevos socios, nuevas fronteras en materia de acuerdos comerciales, sin duda que el elemento central en todo caso sigue siendo, y ese es el telón de fondo desde el punto de vista del momento de la política comercial de Chile, da cuenta de que nosotros básicamente ya hemos negociado lo fundamental en materia de nuestros principales socios. Insisto, más allá de que tengamos todavía una agenda de negociación tradicional, los datos son objetivos. Nosotros hoy día el 95% de lo que vendemos al mundo lo vendemos amparado y beneficiado por algún acuerdo comercial. Por lo tanto, tan solo ese número indica que efectivamente nosotros, desde el punto de vista de la inserción en lo formal, lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Por lo tanto, si uno mira en perspectiva incluso este hecho, sin duda que el esfuerzo fundamental en materia de inserción en el mundo y en materia del quehacer de una institución como la nuestra, y así nosotros la concebimos y así nosotros quisiéramos de alguna manera orientarla, sobre todo en lo que viene en las etapas hacia adelante, tiene que ver con aprovechar lo que ya tenemos, con estos acuerdos. Y en ese ámbito y en ese sentido, el elemento fundamental pasa a ser lo que hacemos en la materia de promoción de exportaciones, donde la dirección particular de ProChile es, como se llama, el instrumento que ejecuta y despliega estas acciones en el mundo. Y por lo tanto, innovar allí, en materia de promoción de exportaciones, además en un contexto presupuestario conocido, donde las restricciones son conocidas, en consecuencia la necesidad en ese sentido de innovar pasa a ser más urgente aún. Y eso da cuenta, entre otras cosas, o por lo menos desde la perspectiva nuestra nos parece que lo fundamental en ese sentido es hacerse cargo de que las realidades han cambiado en muchos ámbitos en materia de comercio internacional. Y por lo tanto, estas nuevas realidades hay que incorporarlas a la labor de promoción de exportaciones. Hace algunos años atrás no era
por lo menos tal como se consigue hoy día y como ya existe, ya es una realidad, no era relevante exportar utilizando plataformas digitales, por ejemplo. Hoy día es crecientemente un elemento central desde el punto de vista de la posibilidad de hacer comercio exterior, particularmente en un segmento de empresas que probablemente es la primera incursión o la primera manera de aproximarse a los mercados internacionales. Por lo tanto, un elemento que hace algunos años puede haber sonado una cosa media lejana desde el punto de vista del comercio exterior, como es el comercio electrónico, hoy día necesariamente tiene que recogerse, por ejemplo, en el quehacer de la labor de las exportaciones y en este caso, para ir a lo concreto, la labor de una institución como ProChile. En eso estamos trabajando y quisiéramos pronto, estamos a puerta, estamos definiendo nuevamente un tema muy relevante como es el presupuesto, pero estamos a puerta también de lanzar un programa que da cuenta de eso, de incorporar como una acción de promoción y de apoyo en consecuencia a las empresas la posibilidad de exportar por la vía del comercio electrónico. Así también cada vez más relevante, y eso también es una necesidad más allá de la propia acción de política exterior, cada vez más relevante, pasar de los rubros tradicionales y de la exportación de bienes a la exportación de servicios. Y eso también tiene que ser recogido de una determinada manera en la acción de promoción y los instrumentos, incluso adecuarlos a la necesidad de promover cosas tan distintas y servicios tan distintos que no necesariamente se hacen todos de manera transversal, y cuando uno habla de exportación de servicios requiere modular también instrumentos muy específicos en función de lo que estemos hablando. Uno exporta servicios cuando, para colocarlo en la coyuntura y lo que todos conocemos, y ayer tuvimos la suerte, por ahí estaba Raúl, lo vi que tuvimos que Raúl Vilche, que es el encargado, bueno, aparte que es nuestro presidente del sindicato de la Direcon, es el encargado de las industrias creativas de ProChile, y tuvimos ayer la suerte, digo la suerte y el honor porque fue muy interesante, en fin, les podremos comentar en el café alguna de las anécdotas del diálogo, de participar y acompañar a los creadores de Historia de un oso. Que ese fue un esfuerzo que no se resalta mucho, pero que fue un esfuerzo que en el origen tiene una expresión pública-privada, más allá de que, por cierto, el talento fundamental es de ellos. Pero la génesis de eso es una génesis donde interviene de manera importante el Estado y recursos públicos, desde la Corfo hasta nosotros. Y eso es una exportación de servicios. Sin duda que va a dar, ellos les va a ir muy bien, por cierto, pero además va a dar un impulso probablemente al sector y a las industrias creativas en general. Pero digo esto porque, por cierto, que es distinto exportar eso a exportar o promover la exportación de turismo, que también es una exportación de servicios, por ejemplo. Es decir, lo que quiero decir con esto, que es una necesidad, un desafío, y nosotros lo estamos también incorporando en el labor, ya no solo de las negociaciones comerciales, ese es el mensaje importante que quisiéramos transmitir. Ya no solo desde la perspectiva de las negociaciones comerciales. Sí, me pasa lo mismo que... Ya, voy a seguir Me están regañando, pero voy a seguir. La siguiente lámina. No. Decía, en materia de servicio, lo importante, como digo, para terminar esta idea es modular, pero sobre todo incorporarlo como un desafío de la promoción de exportaciones. La labor en materia de negociaciones comerciales en el ámbito de servicios ya lo hicimos, las condiciones regulatorias que incentivan y que generan en ese sentido señales importantes para poder proyectar la exportación de servicios. Ya lo hicimos por la vía de estos acuerdos, lo que hay que hacer ahora es aprovecharlo. Bueno, voy a ir en consecuencia a la lámina. Todo esto en la práctica, como digo, se traduce desde el punto de vista de nuestra gestión en un sinnúmero de actividades, en muchas actividades que, como digo, es el elemento central con el cual quisimos y nos motivó a hacer esta actividad esta mañana y compartir con ustedes, como digo, esta información. Y ahí ustedes tienen el dato duro. Durante el año tenemos aproximadamente 500 actividades en Chile, a lo largo de Chile y fuera de Chile. Hemos elegido dentro de esas 500, 181 actividades que tienen una proyección desde el punto de vista del involucramiento de distintos actores a los que llegan
mayor que el resto. Ahí está el parámetro sobre el cual y el criterio sobre el cual elegimos a 181 actividades, básicamente que es la que ustedes tienen ahí en el PowerPoint y la que entiendo van a tener disponible para no abrumarlo, como digo, con estas 500 actividades. En las siguientes láminas está estas acciones, no van a ver nada, por cierto, como suele pasar en este tipo de presentaciones, que uno hace el planteo y dice, pero no van a ver, entonces lo que uno dice ahora, y entonces ustedes van a tener eso a su disposición, el PowerPoint para que puedan verlo. Yo pudiera describirla, pero tampoco puedo leer aquí. Pero lo importante, para efecto, insisto, lo que hay ahí es está la recopilación, al final, la recopilación de estas 180 actividades más que tendrán un alcance en términos de impacto en relación a las personas que estarán involucradas de alguna manera con estas actividades a lo largo del año, desde enero. De hecho, ya durante enero, febrero hemos tenido probablemente, no sé, 50 o el 10% de las actividades ya las hemos ejecutado durante los primeros 2 meses de este año. Ahora allí están las actividades desde el punto de vista de negociación, de administración de los acuerdos comerciales y de promoción de exportaciones en todos o los más relevantes instrumentos de las acciones que ejecuta la Dirección de Promoción de Exportaciones, léase ferias comerciales, misiones comerciales, agendas comerciales, en fin, y programas específicos y novedosos, algunos de los cuales haremos un especial hincapié en la siguiente lámina. Ahí hay una panorámica respecto a lo que significan estas acciones en términos de áreas de trabajo. Varias de ellas, como digo, quisiera referirme a lo específico, pero fundamentalmente ahí hay una panorámica que da cuenta, como digo, de las distintas áreas de trabajo. Cuando dice bilateral y multilateral, lo que estamos hablando ahí son de negociaciones o administración de acuerdos bilaterales, de igual manera en el ámbito multilateral, y el resto son fundamentalmente temas relacionados con ProChile. Yo no sé si, como no iba viendo, yo no sé si está... préstame un poquito la... Gracias, voy a seguir. Porque había uno de mapa que era interesante, que no quiere decir eso que el presupuesto nuestro se va necesariamente a repartir así, aunque a lo mejor algo así, pero no necesariamente hay una correlación. Lo importante es tener ahí una mirada al punto de vista dónde se van a ejecutar estas acciones en el mundo durante el año 2016. Y si ustedes se fijan, bueno, hay una correlación en todo caso con lo que uno pudiera de alguna manera señalar respecto a lo que está pasando hoy día en tanto dinamismo en nuestros propios mercados. O sea, claramente hoy día, si uno mira los números del 2015, este año, las proyecciones, las propias cifras de nuestro comercio, Asia sigue siendo un mercado, si uno hace el ejercicio, saca los commodities, saca el cobre, sigue siendo un mercado interesante y dinámico para, insisto, particularmente nuestros bienes relacionados con el sector alimentos. Y América del Norte, por cierto, América del Norte, Estados Unidos, Canadá en particular, Estados Unidos en lo específico, siendo un mercado muy más relevante para las otras exportaciones que no son las tradicionales en nuestro país, siendo muy relevante para productos relacionados con el sector manufactura, industrial, hay más valor agregado ahí, sobre todo, y esto se resalta poco, si bien es cierto que América Latina es un mercado relevantísimo para nuestras pymes, pero donde hay más pymes exportando en Chile es en el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, también desde esa perspectiva, para nosotros es importante tener esto en consideración y este mapa, por cuanto las pymes es un eje fundamental de acción de nuestra labor de promoción de exportaciones y de ProChile. Y aquí un dato en el cual nosotros estamos comprometidos y nos parece que hemos ido avanzando poco a poco, que tiene que ver con incorporar empresas que no están exportando, incorporar en consecuencia empresas que tienen un potencial e ir en consecuencia a otros segmentos
del punto de vista del aparato productivo empresarial de nuestro país. Y ahí la labor de nuestros directores regionales de ProChile es fundamental y ha sido fundamental por cuanto son los que conocen el tejido empresarial en cada una de las regiones. Y tenemos interesantes ejemplos que queremos tener más en los próximos años respecto a incorporar, como digo, muchas empresas que no están exportando, especialmente pymes, como es probablemente lo más natural, dado que son empresas que no exportan. Ahí tenemos una fotografía respecto a la distribución por actividades. También esos números es un reflejo de lo que yo les he relatado aquí y la importancia y la proyección respecto al sector alimento, pero llama la atención, por ejemplo, el tema de las industrias creativas, a propósito de lo que les contaba anteriormente. Hay sectores de exportación de servicios en ese ámbito que han tenido un dinamismo sorprendente los últimos años. Y nuestro esfuerzo también de incorporar en materia de promoción de exportaciones no solo la agricultura, los alimentos, la agroindustria, sino también la industria más tradicional, para lo cual tenemos instrumentos ya hace 2 años específicos para apoyar ese sector. Algunos de los hitos durante el año probablemente que van a marcar esta acción, en torno a lo cual probablemente se generarán también varias actividades específicas, están indicados allí. Alianza del Pacífico, lo que les decía, el 1 de julio nosotros pasamos a tener la presidencia pro tempore. Tendremos en el mes de junio una actividad muy importante que se realiza por 4ª vez, entiendo yo, en la Alianza, que es una macro rueda, y eso es desde ya información que les puede servir a algunos de los empresarios o dirigentes gremiales que nos acompañan esta mañana. Tenemos una actividad muy interesante, muy importante, que tiene una gran proyección y que ha sido uno de los instrumentos de éxito de la propia Alianza del Pacífico, que es una macro rueda de los 4 países de la Alianza del Pacífico, que es en Marsella el 22-23 de junio. Ahí está. Y que vienen básicamente exportadores de los otros 3 países, se hace en Santiago, y vienen compradores de la región, pero también de Asia. ¿Okay? Y es probable que en esta oportunidad también vengan algunos representantes de empresas de países que no son solo de la Alianza del Pacífico, sino que también de países candidatos a la Alianza y de países del Mercosur. Y en ese sentido será una actividad que tiene una gran proyección. En las versiones anteriores ha sido muy exitosa y los negocios involucrados han sido muy significativos. Los hitos, más allá de esa actividad, los hitos están ahí identificados. La cumbre presidencial, la cumbre de ministros, probablemente una cumbre en el área financiera, y la cumbre de observadores. Eso es bien importante también. Y aquí vi algunos representantes de algunas embajadas de algunos países que son observadores de la Alianza del Pacífico. Nosotros queremos en esta oportunidad hacer una acción y un operativo, si me permite la expresión, un poquito más creativo y útil, que tenga alguna proyección respecto a lo que es la propia agenda de trabajo con los países observadores de la Alianza del Pacífico, que esperamos realizar, como digo, durante el día 29 de junio. Esto es especialmente significativo por cuanto la Alianza del Pacífico es un proyecto de integración económica y comercial que tiene y muestra una situación inédita en el mundo, que somos 4 países, pero que tenemos 42 observadores. Por lo tanto, eso da cuenta del interés, pero es un desafío a la vez respecto a la necesidad de poder generar una agenda de trabajo, particularmente en el ámbito de cooperación con estos países observadores. Vamos a presidir durante el mes de junio también vamos a tener una participación importante en ese sentido en la OCDE,
participará allí la presidenta Bachelet, ahí están las fechas, y eso quiere decir que también en ese plano Chile tendrá un protagonismo importante en ese foro, que para Chile ha sido un referente muy significativo desde el punto de vista de sus políticas públicas en general, más allá de los temas estrictamente económicos, comerciales. Y como digo, este año en particular tendremos la posibilidad de presidir durante esa semana la reunión de ministros y la presidenta participará. Luego recrearemos una labor de promoción que hicimos por primera vez el año pasado en China. El año pasado con China cumplimos 45 años de relaciones diplomáticas. Este año conmemoramos los 10 años de entrada en vigencia de nuestro Tratado de Libre Comercio con China. Por lo tanto, tenemos ahí un contexto importante, relevante. China, ustedes bien saben, es nuestro principal mercado. Crece también de manera muy significativa en lo que no son las exportaciones tradicionales. Una de las consecuencias importantes y relevantes de la anterior Chile Week el año pasado en China es que estamos teniendo crecientemente más interés de explorar y ojalá pronto concretar proyectos de inversión de capitales chinos en nuestro país, lo que también fue un objetivo buscado y una prioridad desde el punto de vista de potenciar esa relación bilateral. Y este año pretendemos realizar nuevamente ese Chile Week en China y además incorporaremos a ese instrumento la realización de un Chile Week en otro mercado, como decía anteriormente, que para nosotros es importante, que desde el punto de vista de las cifras de crecimiento marca una cierta diferencia respecto a lo que está pasando en otras regiones del mundo, respecto a nuestra oferta exportable también, y por lo tanto realizaremos una Chile Week no solo en China, sino que también en Estados Unidos. Y esto fundamentalmente es el esfuerzo de un despliegue del país en cada uno de estos países, en China y en Estados Unidos. Y lo digo de manera general porque efectivamente hay una presencia significativa de empresarios o gremios que tienen interés comercial en los mercados en cuestión, pero no solo los temas comerciales y la agenda se desarrolla allí, sino que más allá de eso hay una presencia también política desde el punto de vista de los personeros de gobierno que participarán en esta acción. El año pasado en China tuvimos 2 ministros y el expresidente Frey conduciendo durante esa semana las actividades. Este año probablemente tendremos algunas autoridades también de ese nivel y también una presencia, como digo, cultural, una presencia de distintos ámbitos, incluso estudiantil. Tenemos contemplado algunas acciones en China. Pero lo importante es resaltar que esos instrumentos que han sido bien evaluados desde el punto de vista de la posibilidad de desplegar nuestro país en estos países y estas potencias y estos gigantes como es China y Estados Unidos, finalmente hemos logrado ganar un espacio de visibilidad, lo que es un aporte y un plus para un país como Chile, y ese es el objetivo finalmente, en la medida que, si realmente creemos, en la medida que este sea un instrumento que se sostenga en el tiempo y que podamos ir desarrollándolo en consecuencia en la gestión anual, probablemente va a ir teniendo en ese sentido un impacto también cada vez mayor en esos países donde lo ejecutemos. Ahí hay simplemente una panorámica y números globales respecto a lo que fue, como se llama, nuestra actividad de Chile Week el año pasado. Luego este año, y para nosotros también es importante, relevante, lo quisiéramos resaltar y lo quisiéramos conmemorar, y también habrán varias acciones en torno a este hito. Este año cumplimos, probablemente algunos ya se olvidaron de lo que significó hace 2 décadas la negociación del acuerdo Chile con Mercosur. No voy a entrar en los detalles sobre ese proceso en particular, solo quisiera decirles que desde la perspectiva de la historia de la política comercial de Chile, ese acuerdo marcó un hito y
y hizo una diferencia respecto a lo que Chile hizo después de ese acuerdo, por distintas razones. Entre otras cosas por la relevancia y el impacto de esos socios. Estamos hablando 20 años atrás en nuestros sectores productivos y nuestro sector exportador. Este año se cumplen 20 años del acuerdo Chile-Mercosur y realizaremos varias acciones también en torno a este, como digo, a este hito. Luego de la firma de ese acuerdo, no se concretaron muchas de las cosas que se planteaban como ciertas sensibilidades en su minuto en la negociación. Ha sido un acuerdo exitoso, a las exportaciones les ha ido en general bien, han crecido en general a tasas importantes. La inversión chilena en los países del Mercosur también ha sido un proceso y un fenómeno inédito desde el punto de vista de los fenómenos económicos de los últimos 20 años de Chile. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, hemos tenido reglas, determinadas reglas, probablemente en algún momento no hemos querido tener reglas un poco más robustas, pero hemos tenido reglas en el comercio con esos países durante estos 20 años. Por lo tanto, hemos logrado conducir el comercio y las distintas coyunturas económicas que han pasado en algunos de esos países socios en torno a las reglas de estos acuerdos, lo que para un país como el nuestro nos parece muy significativo. Por lo tanto, ahí también nosotros radicamos una prioridad importante respecto a conmemorar estos 20 años de nuestro acuerdo con Mercosur. Luego, en octubre, y aquí está Paulina Nasal, que es nuestra directora multilateral, que es quien está en la conducción directa de esta actividad, por cuanto además ella conduce en el ámbito de negociaciones el Departamento de Comercio de Servicios. En octubre tendremos una gran también convención en Chile de exportación de servicios, que convoca a 16 países de América Latina. ALE es la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, y que realizaremos la primera rueda de negocios de exportación de servicios. Y eso también es algo inédito. Cuando uno hace ruedas de negocios en general, todos los que se sientan a lo largo de las mesas que uno despliega en esta rueda de negocios venden bienes. Venden bienes y los que vienen a comprar obviamente bienes. Esto será primera vez que los que estarán allí vendan y compran servicios. Que ya solo plantearlo plantea un desafío desde el punto de vista metodológico, cómo podrá organizarlo. Nos comprometimos con ese desafío, realizaremos la actividad y la convención en lo que es los elementos más sustantivos, el comercio de servicios, regulatorio, en fin, experiencia, buenas prácticas en el mundo, y realizaremos esta rueda de negocio para darle un contenido también concreto más allá del debate y de la conversación estrictamente regulatoria, sino que tener una expresión en ese sentido comercial en materia de exportación de servicios, que como decía anteriormente, para nosotros también es una prioridad desarrollar. Nuevas negociaciones comerciales, algo lo había planteado anteriormente, en el ámbito, como decía, de Asia, los países en particular con los cuales estamos en distintas etapas, diría yo, en todo caso, comenzando y en etapa más bien temprana de este proceso, y ahí destaco el compromiso que establecieron los presidentes en noviembre del año pasado en Manila de iniciar negociaciones con Filipinas en algún minuto, probablemente el primer semestre de este año, retomar la negociación con Indonesia. Probablemente tendremos pronto noticias también para iniciar una negociación con un país que hace tiempo lo tenemos allí como un socio importante y potencial para un segmento particular, exportadores chilenos, que nos han solicitado de manera importante acrecentar los lazos con este país que es República Dominicana. Es el único país de América Latina con el que no tenemos acuerdo. Probablemente también tendremos noticias pronto sobre esa negociación. Y algo muy reciente, que es la ampliación del acuerdo que Chile tiene, o el vínculo que Chile tiene con Uruguay, por la vía de la negociación de un tratado de libre comercio amplio.
Con Uruguay nos vincula el acuerdo con Mercosur, el que planteaba hace un momento cumple 20 años, por lo tanto son normas de hace 20 años. Nos parece a nosotros ha pasado suficiente nuevas tendencias y fenómenos en el comercio internacional que requieren negociar un acuerdo que incorpore esa nueva realidad en un acuerdo amplio, que es lo que estamos haciendo, y ya nos sentamos formalmente con Uruguay a negociar ese acuerdo, con la particularidad que es un tratado de libre comercio entre dos países del sur en desarrollo y con una realidad política regulatoria específica relacionada con esa realidad desde el punto de vista de su situación económica. Lo digo porque es un tratado de libre comercio que no tiene por qué ser igual a los que hemos negociado eventualmente en otro contexto. También estamos comprometidos en la profundización de varios acuerdos. Dado esta política a lo largo de los años, muchos acuerdos efectivamente tienen una realidad en términos de que hay un espacio importante para perfeccionarlos, y estamos en consecuencia haciendo un esfuerzo de incorporar estas materias, este nuevo elemento en varias de los acuerdos y socios con los cuales hoy día tenemos acuerdos ya hace algunos años. Aquí quisiera simplemente destacar un par de ellos, particularmente con Brasil, por cuanto, si ustedes se fijan, tenemos este acuerdo con Mercosur, pero estamos avanzando bilateralmente con importantes socios, particularmente en este caso con Brasil, en incorporarle elementos tan importantes, en el caso de Brasil, por ejemplo, y de la realidad bilateral, como es el flujo de inversiones. Brasil es el principal destino de las inversiones chilenas. Por lo tanto, puesto en 20 años después, cuando uno negocia acuerdos de este tipo, incorpora materias como, por ejemplo, las inversiones, no solo está pensando en la señal económica que significa una negociación de este tipo para atraer capitales, sino también desde el punto de vista de lo que significa la protección de nuestros capitales en otros países, contexto que no era así hace 20 años atrás. Bueno, me faltó las negociaciones multilaterales. Había una de multilateral, pero una... Bueno, antes de TPP, un par de ideas. El tema multilateral, yo diría... ahí está. Qué raro. No soy muy diestro con esto. El tema de la OECD, que ya lo dije en relación a nuestra participación en los foros multilaterales. Quizás el elemento... uno de los instrumentos importantes que tendrá un valor significativo desde el punto de vista de los operadores comerciales será la puesta en vigencia pronto del acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, que tiene medidas muy concretas en el ámbito particularmente aduanero. Estamos a puerta de que esto suceda, y eso será también una buena noticia desde el punto de vista de los operadores comerciales y quienes participan en el comercio exterior. Aquí no está, ahí no está, pero aquí está, y esto es mucho más todavía prospectivo para adelante, pero es un dato, porque empieza a requerir esfuerzo pronto, no sé si pero el próximo año al menos, teniendo en mente que el año 2019 Chile será nuevamente sede de la APEC durante un año, así como lo fue el año 2004. El 2019 Chile nuevamente será sede de APEC, y eso supone un esfuerzo importante y una exposición del país durante al menos ese año muy significativa, y por cierto que también supone un desafío importante desde el punto de vista nuestro para su organización. Ahí está. Bueno, en términos de, para ir concluyendo, en términos de hitos específicos, instrumentos específicos, novedosos en materia de promoción de exportaciones, yo quisiera referirme a 2 o 3 que nos parecen muy significativos. Hemos implementado, diseñado y desplegado una campaña que ha tenido un gran éxito y que ha sido de alguna manera, si me permite la expresión, el paraguas de lo que han sido muchas de las acciones de promoción de Chile en el mundo, y de alguna manera también con un cierto correlato en nuestro país que quisiéramos como un desafío trabajarlo.
que es la campaña de Food from Chile, que es básicamente incorporar los atributos de lo que es nuestra oferta exportable en ese sector y desplegarlo en acciones en el mundo. Uno de los instrumentos específicos más conocidos de ese segmento y rubro exportador son este instrumento que ProChile despliega hace muchos años, que es el Sabores de Chile, que este año lo haremos moduladamente de distintas formas, pero que lo central, el esfuerzo es mostrar en la práctica, mostrar al consumidor, a los tomadores de decisiones de los países y los mercados relevantes para nuestras exportaciones, lo que significa las virtudes y las bondades de nuestra oferta exportable, particularmente en alimentos, en la participación específica de una gran cena que es la culminación de una labor de promoción que dura varios días, pero que tiene, como digo, el sentido de promover ese segmento exportador en los distintos mercados. Ahí, básicamente, nuevamente, hay una panorámica de los resultados y el impacto que ha tenido la implementación de este instrumento durante el año 2015. Aquí un par de comentarios. Esta semana es particularmente relevante para este punto que quisiera comentarles. Por cuanto hemos lanzado un programa particular y específico relacionado con la temática y la agenda de género, en este caso expresado en el objetivo de poder incorporar crecientemente más mujeres al comercio exterior, a las exportaciones. Hicimos una evaluación, un estudio interno, y hay una brecha importante desde el punto de vista de la participación de las mujeres en los instrumentos y en las acciones de promoción. Y consecuencia, creamos un instrumento específico que tiene una serie de actividades que este año se desplegarán también en distintos mercados. La primera acción en particular será una gran misión comercial en el mes de mayo, acompañando a la visita presidencial a Suecia. Lanzamos el día lunes el programa Mujer Exporta. Aquí está Claudia Chaparro, que es la directora, secretaria ejecutiva del programa, que probablemente recibirá, no sé si desde el lunes hasta ahora ha recibido, probablemente sí, muchos requerimientos y preguntas de dónde en la página nuestra, por lo pronto, está toda la información y las actividades específicas de este programa. Esperamos en los próximos días lanzar este programa también, como decía hace un momento, Chile Exporta Digital. Vamos a ver si lo lanzamos mediano o grande. Queremos lanzarlo grande. Ustedes se pueden imaginar de qué depende que sea mediano o grande. Tenemos esperanza que vamos a lanzarlo grande en términos básicamente de cobertura y de impacto. El objetivo fundamental es conectar a muchas pymes, sobre todo que no están en Santiago, con la posibilidad de exportar remotamente y, por lo tanto, bajar costos de transacción para poder participar de la exportación. Bueno, pretendí dar una panorámica respecto a las actividades de esta institución durante este año. Como digo, este es el primer, como decía al comienzo, este es un primer esfuerzo para compartir esta agenda con los que nosotros nos ha parecido puedan tener interés en ella. Ojalá que nos acompañen durante el año en las actividades que están allí. Estamos seguros que varios de ellos ustedes ya están comprometidos en distintas dimensiones de la ejecución de estas actividades. Yo quisiera nuevamente agradecerle vuestra presencia, que nos acompañen en esta mañana. Sí, y simplemente creo que lo que podemos hacer ahora, para que no sea la tradicional presentación a partir de la cual simplemente nos tomaremos un coffee break, lo que yo quisiera, y me tomo la libertad de abrir un espacio, quizás si tienen alguna pregunta sobre alguna de las actividades u otra cosa respecto al quehacer de la DECON. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Por último, me pidieron que les comentara que lo que tienen ustedes
lo que tienen en sus sillas, por si no le ven finalidad y utilidad, es simplemente un limpia pantalla de computador. En consecuencia, si ustedes lo sacan, lo pegan atrás, van a estar brandeados con Chile permanentemente, si quieren con ProChile o con los dos, y además tienen seguridad de que pueden tener la pantalla limpia por si acaso, porque me dijeron ahí que muchos se preguntaban qué era ese papelito que estaba en las sillas. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a quienes nos acompañan de afuera, de los gremios, de las embajadas, y esperamos, como digo, seguir trabajando durante este año con ustedes. Muchas gracias. Es que ese es el tema, ese es el tema.